Hola, ¿qué tal? Bienvenidos entonces a esta siguiente parte. Recuerden que estamos con el tema trastornos relacionados con sustancias. Y en ese momento pues vamos a hablar acerca de los trastornos relacionados con inhalantes. Como ustedes sabrán, desgraciadamente estos inhalantes son los que pues tienen un mayor índice de uso en la gente joven, sobre todo aquella que cuenta con escasos recursos. ¿Cuáles son estos inhalantes? Bueno, pues básicamente vamos a tener entre ellos pegamentos, gasolinas, solventes, líquidos correctores, diluyentes de pintura, ¿no? Todo este tipo de sustancias son las que se encuentran al alcance de muchos jóvenes, de muchos niños, que inhalan sus vapores, alcanzando, pues, digamos, efectos psicoactivos. Esa es básicamente la razón por la cual estos pequeños, pues, inhalan esos vapores. Ya sabemos, colocan una estopa humedecida en la sustancia, se cubren la boca, la nariz y entonces lo inhala, ¿no? En algunas ocasiones se pueden ayudar, por ejemplo, de bolsitas de plástico, pero finalmente, pues el efecto es el mismo y pues estas sustancias, desgraciadamente, pues son sumamente dañinas, ¿verdad? ¿Qué trastornos vamos a encontrar relacionados con las sustancias inhalantes? Bueno, pues vamos a encontrar dependencia, abuso, intoxicación, delirium, demencia inducida por las mismas sustancias, trastornos psicóticos, con alucinaciones, decía hace ratito, trastornos psicóticos, pero con ideas delirantes. Trastornos en el estado de ánimo, trastornos de ansiedad y también algunos otros efectos no especificados. Hay que decir que no todos los criterios que acabo de señalar son consecuencias aplicables a todas las sustancias. Hay algunas sustancias que aplican para varios trastornos y hay otras que no. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con estas sustancias inhalantes? Bueno, el primer punto pues es la abstinencia. Eh, los efectos de la abstinencia se van a presentar entre 24 y 48 horas después de haber consumido la sustancia y va a tener una duración de unas 2 a 5 días. La persona se va a sentir con malestar, con incomodidad durante 2 a 5 días. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues sueños, muy fuerte, mucho sueño, irritabilidad, temblor, pérdida de coordinación de los movimientos, también náuseas, deseos de vomitar y generalmente siempre ilusiones. Mm, Dentro de las secuelas físicas que las personas que eh, obtienen estas sustancias se encuentran daños hepáticos, daños al sistema nervioso y dentro de los trastornos psicológicos, que, bueno, dicho sea de paso, ya de por sí estaban presentes para llegar a inhalar este tipo de sustancias, pues se van a ir acrecentando, presentando depresiones graves. Y bueno, pues nosotros ya lo podemos imaginar, ¿no?
Dentro de la intoxicación por inhalantes, vamos a ver que sus principales características pues son precisamente cambios en los estados psicológicos y en los estados conductuales, una gran desadaptabilidad, por supuesto. No se apegan a las normas sociales, violencia, agresividad, apatía, juicios distorsionados. Esto va a conllevar, obviamente, a que la persona tenga poca actividad social. Si trabaja, pues no se presenta a trabajar, o igual en la escuela. Si estudia, pues faltar a clases. Que se va a dar todo esto, ya sea durante el consumo de la sustancia o precisamente posterior al consumo de ella, sobre todo porque va a estar buscando consumir constantemente la sustancia, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que es la intoxicación, las personas que están intoxicadas van a presentar mareos, alucinaciones visuales, bueno, alucinaciones mm, sensoriales, ¿no? Que bueno, ya sabemos, pueden ser visuales, auditivas y táctiles. Falta de coordinación del lenguaje o un lenguaje furfullante, que es hablar rápido, sin que se entienda lo que están señalando, lo que están tratando de comunicar. Movimientos musculares inestables, es decir, no los dominan. También van a presentar temblores y en algunos casos euforia. Pero desgraciadamente pues también, así como viene la euforia, pues viene pues digamos lo que se llama bajón, ¿verdad? Entonces eh, ya presentarían disforia. Cuando estos inhalantes se consumen en grandes cantidades, van a provocar lentitud en los movimientos. En ese sentido, bueno, pues retraso motor y una un creciente discontrol muscular. Sus reflejos van a disminuir. Mm, no podrían en un momento determinado um, protegerse si fuera necesario. Y todo esto se va agravando, inclusive hasta caer en coma, imagínense ustedes. El consumo de estas sustancias pues llega a ser muy variado, ¿no? Yo decía al principio, dependiendo un poco de las cuestiones sociales y culturales, de la edad y básicamente, ¿no? En cuanto al sexo, pues no necesariamente hay diferencias, ya que como vemos en la imagen, pues desgraciadamente, estando en una situación de calle, pues no importa que seas hombre o mujer, finalmente, por desgracia, pues se cae en la situación, ¿no? Cualquier cosa que caiga en las manos de los chicos, aunque bueno, finalmente también ellos pues lo están buscando, ¿verdad? Pero pues no importa la edad, desde muy pequeños inician el consumo de este tipo de sustancias. Y decía, pues no, tampoco importa mucho el género, no importa el sexo. Muy bien, vamos con otro de los más utilizados, de las sustancias más utilizadas en el mundo, y que es la nicotina, ¿no? La nicotina es una sustancia que se va a extraer de la planta del tabaco y ya sabemos que se va a utilizar a través de cigarros, pero también a través de pipa, de puros e inclusive hasta a través de polvos, ¿no?
para contrarrestar la dependencia. También lo vamos a encontrar en algunos parches e inclusive en algunos chicles, que qué curioso, paradójicamente buscan eh, pues controlar la necesidad de nicotina por parte de las personas que están ya dentro de ese consumo crónico de nicotina. Aquí, bueno, lo que vamos a encontrar, dentro de los trastornos que vamos a encontrar, pues vamos a encontrar solamente trastornos de dependencia, trastornos de abstinencia y algunos trastornos no especificados. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que la nicotina es fuente de muchos problemas, ¿no? Vamos a encontrar abstinencia hacia bueno, más bien dicho, vamos a encontrar que la tolerancia hacia la nicotina se expresa a través de la disminución de los efectos que tiene la nicotina en el cuerpo de la persona. Por ejemplo, cuando hay disminución de nicotina, se va a presentar náuseas, mareos, entre otras características, ¿no? Esas dos son las más importantes. En la abstinencia vamos a ver la interrupción del consumo, que se va a dar después de cierto periodo, cierta cantidad de días. Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ok. Estado de ánimo depresivo, trastornos de sueño, irritabilidad, frustración, ansiedad, dificultad para concentrarse, impaciencia, disminución de la frecuencia cardíaca, pero también aumento de peso, imagínense ustedes. Dentro de los síntomas que vamos a identificar, pues lógicamente está el deterioro de las relaciones sociales, cuestión por la cual la persona va a tender a alejarse y pues va a darse el abandono o al menos dificultades en las cuestiones laborales y educativas, si es que la persona es estudiante. Ujú. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Hay que señalar que cuando una persona consume por primera vez nicotina, los efectos se hacen patentes casi inmediatamente, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Pues la adquisición, la implantación del hábito de manera muy rápida. O sea, rápidamente nos hacemos adictos a la nicotina. Y esto obviamente lo que nos va a conllevar es a la posibilidad de generar dependencia. ¿Cuáles son esas características de dependencia? ¿Cómo es un individuo dependiente de la nicotina? Bueno, pues nos dice que puede haber aliento de tabaco. Sí, generalmente nos damos cuenta cuando una persona es fumadora, porque cuando se acerca a nosotros y empieza a hablar, pues allí la olemos, ¿no? A menos que nosotros mismos seamos dependientes, utilicemos demasiado el tabaco y entonces no nos demos cuenta, pero si no es así, pues sí, rápidamente nos damos cuenta del aliento. Tos, una tos persistente y en muchas ocasiones muy fuerte. Enfermedades pulmonares que tienden a hacerse crónicas, envejecimiento prematuro de la piel, manchas en los dedos
manchas en los dientes también, no solamente en los dedos, sino también en los dientes. Enfermedades cardiovasculares, que bueno, pues, se dicen rápidamente, pero que verdaderamente son fuente de mucho sufrimiento, ¿no? Enfermedades cerebrovasculares, cáncer, ya sabemos, cáncer de pulmón, cáncer de esófago, por poner simplemente algunos ejemplos, úlceras, y cuando la persona es del sexo femenino y está embarazada, pues nos puede conllevar a sufrimiento fetal, alteraciones en términos generales. Es bien importante que una mujer que esté embarazada no fume, pero desgraciadamente pues muchas o no tienen el conocimiento o no tienen la voluntad de dejarlo y bueno, pues eso obviamente va generando muchos trastornos en el pobre producto, ¿no? Los efectos negativos pues se van a dar a mediano y a largo plazo. Muchos van a ser a largo plazo y tal vez esa sea una de las razones por las cuales los individuos no aceptan fácilmente buscar ayuda, buscar un tratamiento para dejar la nicotina. Es ya que pasaron inclusive décadas que las personas se dan cuenta de lo mal que están y entonces buscan estrategias para dejarlo. Bueno, muchas buscan estrategias y solamente algunos logran verdaderamente ponerlas en práctica. Pero bueno, ok. Ya sabemos lo que trae como problema, ¿no? Cáncer en los pulmones, enfisema pulmonar, falta de respiración, envejecimiento prematuro de la piel, cáncer de lengua, inclusive de paladar. Son muchos los problemas que contrae este trastorno, esta adicción. Bien, vamos al siguiente punto. Toca ahora el caso de la intoxicación por opiáceos, ¿no? Estos opiáceos básicamente van a ser medicamentos, van a ser sustancias tales como analgésicos, anestésicos, antidiarreicos, antitusígenos. Estos antitusígenos son fármacos que nos ayudan a controlar la tos seca y todos ellos contienen varias sustancias que pueden ser como por ejemplo la codeína, ¿no? Hay muchos tipos de opiáceos y opioides. Eh, Ahorita decía, bueno, por ejemplo, en el caso de la codeína, que se encuentra en algunos de estos medicamentos. No todos se encuentran en medicamentos. Por ejemplo, tenemos el caso de la heroína, eh, la morfina, el opio, ¿no? Por mencionar tal vez a los más reconocidos. La morfina es un opiáceo natural y todos los demás van a ser artificiales, van a ser sintéticos creados por el ser humano. De todos estos, el más conocido es la heroína, que se va eh, a introducir al cuerpo humano vía intravenosa, aunque también algunas sustancias, cuando son puras, pues pueden fumarse o aspirarse. Digo, obviamente en el caso de sustancias que no estén ya tratadas como lo que tenemos en la imagen, ¿no? Porque en este caso, pues obviamente hay que ingerirlas. Trastornos. ¿Qué tipo de trastornos hay o más bien relacionados con los opiáceos? Bueno,
Tenemos dependencias, tenemos abuso, intoxicación con alteraciones perceptivas, abstinencia, delirium, trastornos psicóticos con ideas delirantes, trastornos psicóticos con alucinaciones, trastornos en el estado de ánimo. Fíjense ustedes, muchas de estas sustancias se consumen para generar estados de euforia y luego resulta que es al revés, ¿no? Producen depresión. Ok, trastornos sexuales, trastornos de sueño y algunos otros trastornos no relacionados. Bien, los criterios de diagnóstico para identificar la dependencia incluye lo que tiene que ver con la tolerancia y la abstinencia. Sin embargo, vamos a señalar que hay otro tipo de síntomas que se reflejan en comportamientos desadaptativos, en comportamientos compulsivos, ¿no? Constantemente estar repitiendo alguna actividad. La intoxicación por opiáceos, nosotros la vamos a identificar a través de reacciones físicas, como por ejemplo la contracción de la pupila. Ahí nos damos cuenta. Si la persona tiene mucha somnolencia, el lenguaje furfullante, que ya dejamos es rápido y que de repente no se entiende. Disartria, disminución de la memoria y también disminución de la atención. Varios problemas de atención. Entonces ahí es importante señalar esto, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con el consumo excesivo de estas sustancias? Bueno, cuando los individuos introducen demasiadas sustancias a su organismo, pueden sufrir de alucinaciones, ilusiones sensoriales, auditivas, visuales, táctiles, y juicio de la realidad alterada, pero también intacta. En algunas ocasiones se puede presentar, o más bien puede darse la ausencia del delirio. Ahora bien, ¿qué sucede con la abstinencia? En el caso de la abstinencia, esta se va a dar cuando se ha interrumpido su consumo por un cierto tiempo y se va a caracterizar por cuadros de ansiedad, de inquietud, sensación de dolor en la espalda y en las piernas, pero pues digamos que aparentemente no hay nada. Ok, seguimos. Muchas personas llegan a hacerse adictas o dependientes, por ejemplo, a la heroína, que tal vez sea una de los más conocidos. Aquí, por ejemplo, específicamente en cuanto a la heroína, tenemos síndrome de abstinencia que se va a presentar dentro de las 6 y 24 horas después del último consumo que tenga. Ahí empieza a darse el síndrome de abstinencia y vamos a identificar ansiedad en la persona, disforia, que es incapacidad para sentir placer. No, más bien, eso es anedonia, la incapacidad para sentir placer. Insomnio. Disforia es lo opuesto a euforia. Si la euforia es estar acá, contentos, alegres, etcétera, la disforia pues es estar más bien
como apagado, vamos a decirlo así, ¿no? Ok. Y, bueno, como les decía, los síntomas de abstinencia van a presentarse de entre 6 a 24 horas después. Entonces, por eso es bien importante identificar todos estos síntomas. Bueno, muy bien. Ya vamos terminando. Ahora vamos con los trastornos relacionados con ansiolíticos. Los ansiolíticos van a ser sustancias en una gama o en un espectro muy amplio que van a tener diferentes tipos de propiedades físicas y diferentes tipos de propiedades químicas, pero que la característica común, vamos a llamarla así, pues es causar depresión generalizada en el sistema nervioso. Dentro de estos ansiolíticos vamos a tener algunos que son sedantes, por ejemplo los barbitúricos, y otros que van a ser fármacos. Fármacos, perdón, que se utilizan contra la ansiedad, como por ejemplo la benzodiazepina. Muchos tipos de barbitúricos y muchos tipos de fármacos que buscan reducir la ansiedad. Tenemos, por ejemplo, creo que decía hace ratito, el diazepam, ¿no? Y algunos derivados de este medicamento. ¿Qué síntomas va a tener la persona que se introduce en este mundo de los ansiolíticos? Bueno, mm, vamos primero a hablar de los trastornos, ¿no? ¿Qué tipo de trastornos se presentan? Bueno, pues dependencias, abuso, intoxicación, abstinencia, delirio por intoxicación, delirio por abstinencia. Entonces va a haber delirio cuando lo está consumiendo y delirio cuando ha dejado de consumirlo. Imagínense ustedes, pues es vivir ahí en esa situación, ¿no? Amnesia, trastornos psicóticos con ideas delirantes, trastornos psicóticos con alucinaciones, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos sexuales, de sueño y también algunos no especificados, ¿no? Bien, ¿qué más? Dependencia, ¿cómo va a ser la dependencia? Bueno, vamos a encontrar dependencia a nivel fisiológico, y vamos a encontrar también tolerancia, que esa tolerancia va directamente relacionada con la abstinencia. Bueno, ¿qué pasa con las personas que consumen grandes cantidades de ansiolíticos? Que por cierto, dicho sea de paso, los efectos son un tanto parecidos a los de la cocaína, a los de las anfetaminas e inclusive en algunos casos muy parecidos a los del alcohol, ¿no? Entonces, al igual que como hemos estado viendo con los otros, con las otras sustancias, el individuo en cuestión pues altera su forma de vida, ya no le da prioridad a las cosas importantes, como por ejemplo laborar, convivir con la familia. Este, los individuos que tienen este tipo de consumo de ansiolíticos, pues empiezan a tener problemas para relacionarse con los demás, ¿no? En cuanto a la intoxicación, pues vamos a identificar principalmente signos fisiológicos, desadaptativos, comportamiento sexual inapropiado o agresivo. Y bueno, cuando decimos comportamientos desadaptativos, pues creo que es
el comportamiento sexual inapropiado entra bastante bien dentro de esa categoría, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras características? La habilidad emocional quiere decir que nada le emociona fuertemente. Alguna cosa le puede llamar la atención, pero inmediatamente desvía su atención hacia otra cosa. Eso es la habilidad emocional. Falta de capacidad de juicio, deterioro de todas las actividades y que por ende pues va relacionado con el trabajo, con los estudios, ¿no? Y esto va a generar también un círculo vicioso en donde el sujeto se va a empezar a sentir, digamos, marginado, vamos a decirlo así. Dentro de las características físicas, pues vemos problemática para dominar los músculos, por lo tanto, tienen como una necesidad muy fuerte de caminar, ¿no? Pero también así inestable como, diríamos como borrachito, que tal vez no sea la mejor comparación, pero bueno, quiero decir ahí inestable, ¿no? Una marcha inestable. Eh, Nistagmo, que ya esto ya lo habíamos mencionado y si no lo repito, el nistagmo es ese movimiento, abrir y cerrar los párpados de los ojos, una especie como de tic, ¿no? La persona no soporta mucho hablar con otra persona de frente porque eso le puede provocar ese nistagmo. Entonces, es movimiento involuntario, repetitivo y rápido de los ojos, ¿no? Puede provocar también problemas de memoria y de atención. Claro, por supuesto, todas estas drogas tienen la característica de dañar eh, pues nuestro cerebro. ¿Qué sucede? ¿Hay síntomas de abstinencia? Sí, sí hay síntomas de abstinencia que generalmente se van a dar poquitito después de que la persona deje de consumir el ansiolítico, ¿no? Ahí se van a presentar varios tipos de síntomas, como por ejemplo hiperactividad, constantemente estar moviendo, estarse de aquí para allá, aumento en la frecuencia cardíaca, el corazón nos empieza a latir rapidísimo, aumento también en la frecuencia respiratoria, alta tensión arterial, temperatura alta, si se dan cuenta va subiendo todo, sudoración de las manos, ansiedad, náuseas y en algunas ocasiones vómitos. Y como decía yo, movimientos que pueden llegar a ser como incontrolados, no solamente de los ojos, sino también de varias partes del cuerpo. Puede presentarse abstinencia crónica y si esto sucede, entonces va a haber alucinaciones visuales, alucinaciones táctiles y alucinaciones auditivas. Entonces, el sujeto, pues, empieza a tener como una merma de sus capacidades y por lo tanto también la relación de lo laboral o cualquier otra actividad que realice también se va a dar en términos negativos. Y sí, pues al igual que las otras sustancias, finalmente el individuo dedica mucho tiempo a la consecución de estas sustancias, ¿no? Hay ocasiones en que, dependiendo del tipo de ansiolítico, pues se va a dar una metabolización diferente en nuestro cuerpo. En algunos casos, los síntomas se presentan a las 8 horas, pero también en algunos otros casos los síntomas se presentan un tanto después. Aquí la verdad es que finalmente depende de qué ansiolítico específicamente se esté hablando. Muy bien, ya terminamos esto con nuestro último tema. A ver, perdón. No, vamos a seguirlo compartiendo.
este último tema nos habla de trastornos relacionados otro curso. Ahí está. Muy bien. Trastornos relacionados con varias sustancias. De alguna manera, pues, han sido detectados. Aquí, pues, obviamente depende mucho del tipo de sustancia para identificar si hay abuso, si hay intoxicación. Sin embargo, no siempre se puede detectar el síntoma exacto, la causa exacta. Y entonces lo que queda, pues, es hacer una valoración muy, muy concienzuda, ¿no? El DSM-4 nos menciona cuáles son los trastornos que se pueden presentar debido a esta intoxicación con varios tipos de sustancia, como trastornos de dependencia, de abuso, de intoxicación con trastornos perceptivos, pero también de intoxicación así llana, abstinencia, delirium, delirium inducido por la abstinencia del producto de la sustancia, demencia también puede llegar a presentarse demencia debido a la falta de la sustancia, trastornos amnésicos, trastornos psicóticos con ideas delirantes, pero también trastornos psicóticos con alucinaciones, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos sexuales, trastornos de sueño y, lógicamente, también, al igual que en el caso de las otras sustancias, trastornos no especificados, ¿no? Finalmente, para tener un buen criterio para la clasificación de estas dependencias, abuso, intoxicación y abstinencia, al igual que en las otras sustancias, debe hacerse una observación y un registro muy metódico y especializado, ¿no? Ok, hay que identificar todas estas sustancias, dominarlas de manera adecuada para así poder diferenciarlos de otros tipos de trastornos, como por ejemplo trastornos emocionales o trastornos de personalidad. Es importante identificar cuando se trata del abuso del consumo de alguna sustancia y así poder descartar otro tipo de circunstancia. Pero bueno, les agradezco mucho su atención. Terminamos ya de esta forma con este tema y estamos conectándonos vía Zoom, por favor. Muy amables.